Bueno, compremos el discurso de Macron. Digamos que ni los videojuegos ni las redes sociales ayudan a un cierto clima social pacífico en una sociedad normal y corriente. Es cierto, los videojuegos conviven con nosotros desde hace más de medio siglo y es cierto que hay videojuegos que son bazofia asquerosa y más en la última década. Cierto, cierto. Las redes sociales, muy cierto de que la mayoría de ellas son súper tóxicas, ciertamente. Pero ¿qué está haciendo Macron? Macron está simplemente escurriendo el bulto. O sea, literalmente ni una cosa ni la otra lo ve como algo real, culpable de lo que está pasando en Francia. Por supuesto, la explicación de lo ocurrido es muy fácil. Hay en la sociedad europea, en diferentes países, pero más o menos todos los compartimos, hay diferentes hay guetos, ¿no? Hay guetos culturales, hay gente encerrada en su vecindario, por así decirlo, ¿no? Que culturalmente comparte muchas cosas con esa gente y no quiere salir de ahí. Un gueto, digamos, un gueto, pero forzado por ellos mismos, no por el país. Entonces, como esa gente, digamos, que no es de nada en concreto, sino simplemente esa gente no quiere dejar ese gueto, cuando ese gueto se ve atacado, aunque sea de una forma justificada, porque un criminal estaba haciendo un delito, salta a la más mínima. Y ahí sí que es verdad que es diferente en determinados países. No todos los países comparten el mismo tipo de sociedad, de estratos. O sea, no es lo mismo España que Francia, no es lo mismo Francia que Suecia, no es lo mismo Suecia que Estados Unidos. O sea, seamos sinceros, o sea, es bastante diferente, pero bueno, comparten muchas veces guetos culturales donde hay gente que no se quiere integrar, y eso es lo que ha pasado en Francia. El tipo Macron sabe muy bien cuál es el problema, pero el problema en verdad se la resbala porque ha sido elegido para eso, para que no solucione el problema real. O sea, Macron dice una verdad, y es verdad que las redes sociales intoxican a la sociedad, y es verdad que los videojuegos, no solo los videojuegos, pero en verdad los videojuegos no, pero esta última década sí, y más que nada, sobre todo, por ejemplo, la cultura de la violencia que vemos muchas veces, y de la, por ejemplo, pornografía y dejadez de actos morales que vemos en la televisión y cines. Es cierto, pero en una sociedad hegemónica, en una sociedad homogénea, esto de los videojuegos y esto de la violencia no repercutiría en este tipo de actos. Este tipo de actos se entiende desde un punto de vista analizando un poco la estructura social de cada país, y si vemos cómo es el estrato social de Francia, se entiende muy bien cómo surgen este tipo de problemas. Sí, es complicado hablar claro, pero estamos en 2023 y así están las cosas, amigos. Así están las cosas. Adiós.